Feliz Año Nuevo, hermanos en Cristo y María. Hoy la Iglesia nos presenta a la Madre de Dios en esta fiesta que desde el siglo V fue la primera fiesta mariana de la Iglesia. Por su sí a la voluntad de Dios, María dio a luz a la fuente de la gracia, a la salvación del mundo. Por eso, ella, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ella es símbolo de la comunidad cristiana en donde los creyentes encontramos a Cristo. De los pecadores, amorosa Madre, amorosa Madre, el templo vivo del Verbo inefable, Madre de Dios Hijo, hija de Dios Padre, hija de Dios Padre. Salve Virgen bella, pastora agradable de los pecadores, amorosa Madre, amorosa Madre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos hermanos a nuestra celebración. Como escuchábamos en la monición introductoria, estamos celebrando en este primer día del año 2023 la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es la fiesta litúrgica sobre la Santísima Virgen más importante, es el corazón de todas las otras celebraciones. De manera que para nosotros es un privilegio poder estar en la casa de la Madre, el Santuario Nacional Mariano de la patrona de los nicaragüenses, celebrando esta acción litúrgica. Ponemos en este altar las intenciones de todos nuestros hermanos que peregrinan de otros lugares del país, que vienen como peregrinos también a la casa de la Madre. Aquí colocamos sus intenciones y pedimos por ellas. También nos unimos en oración e intención a la Virgen de la familia González Baquedano, acción de gracias a la Virgen y nuestro Señor de Delma Vaca por favores recibidos, por nuestras intenciones, las de nuestras familias, las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, también por las intenciones de las familias que nos acompañan a través de las redes sociales. Ofrecemos esta misa en acción de gracias por la familia Gallo Vanegas, familia Solís Fernández, acción de gracias de Blanca Rosa Pantoja Hidalgo, rogativa por Jefferson, Arturito, Mercedita, Ángel Blas, por la salud espiritual y corporal de la familia Calvache Sánchez, familia Sánchez Coloma, familia Casco Traña, familia Pichardo Maradiaga, familia Zacarías González, familia Gallo Meléndez, familia Juárez Medina, familia Martínez Camacho, por la señora María Teresa de Campos, familia Rosario Campos, familia Campos Salgado, familia Campos Lazo, familia Ramos Flores, por María del Carmen Ibarra y familia. Acción de gracias a Nuestra Señora del Trono por favores recibidos de la familia González Pineda. También ofrecemos esta misa pidiendo por la salud de nuestros hermanos enfermos, Carla Ramos, Carlos Campos, doña Guillermina Machado, señora Josefa Balmaceda, Cristina Smith, Griselda Valdizón, María Lourdes de Gurdián, María Eugenia Arostegui.
Acción de gracias por los 15 años de vida de Jorge Francisco Velázquez Osorio. Encomendamos a las benditas ánimas del purgatorio, Eduardo Sánchez, María Guermina Sánchez, María Eugenia Sánchez, Madre María Auxiliadora Gómez, Rosita Meléndez de Gallo, Fernando y Gloria Ramos, Leonel Lola Avendaño, Andreita de la Concepción Meléndez de Mejía, Juan Carlos Mejía Meléndez, señora Noyita Mayorga, señor Francisco Valdizón, por Karen Mejía, Roger López Sáenz, José Joaquín Ibarra Padilla en su primer aniversario, Rigoberto Somarriba Telles en su 7º aniversario, Socorro del Carmen Pineda Montano, Roger Picado Manzanares, Samuel Jerez al cumplir un mes, Miguel Chelvi, José Aníbal Palma Celis al cumplir 46 años, profesora Zoila Rosa Navarro Ulloa en su 3er aniversario y también por el alma de Gladys Palma Telles. Ahora nos preparamos para celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María
diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, hermano. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento fue asociada a su nombre invocada en bendición. Estamos bendecidos con la presencia de Dios en nosotros. Aarón nos presenta esta bendición en esta lectura. Invocarán mi nombre y yo los bendeciré. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Dios Padre envió a su Hijo para que podamos ser sus hijos. Cristo nació de María para librarnos y salvarnos. En esta corta lectura, Pablo nos habla sobre María. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. María guardaba en su corazón todas las cosas del nacimiento de su Hijo. Ella le puso por nombre Jesús, nombre en el que somos todos salvados.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos, por favor. En la fiesta de la Navidad que se prolonga durante toda esta octava, estos 8 días, del 25 de diciembre al 1 de enero, lo que estamos celebrando es la presencia de Dios en nuestra carne, en nuestra historia, en medio de nosotros. Lo que estamos celebrando es que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, sin ser menos humano también que nosotros. Y esta es la maravillosa fe que tenemos en el misterio de la encarnación. La primera lectura nos muestra con un asomo de tristeza que hay personas que niegan la encarnación. A esas personas escuchábamos en la última misa del año, San Juan las llama anticristos. Y la palabra anticristo, según la primera carta de Juan, no es una palabra cualquiera, porque no solamente hay un anticristo, hay muchos anticristos. Dice San Juan en su primera carta, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que este es el momento final. Y estos anticristos son personas que han tenido algún conocimiento de la fe cristiana, pero que se han confundido, se han equivocado, se han aferrado a sus errores. Y en esa obstinación se configura un pecado muy grave que se llama herejía. La palabra herejía indica aquel que se ha separado, aquel que se ha apartado de la verdadera fe. Y es muy importante, mis hermanos, que nos demos cuenta que el centro de nuestra fe católica pasa por el misterio de la encarnación. Y hay muchos que niegan la encarnación. Voy a mencionar 4 maneras de cómo negar la encarnación. Existe o existió una herejía, y sobre todo en nuestros tiempos hay nuevos seguidores de este hereje, que se llamaba Arrio. Estamos hablando del arrianismo. ¿Quién era Arrio? Era un sacerdote que vivía en Alejandría de Egipto, allá por el siglo III. Arrio negaba la encarnación de Cristo
¿Cómo lo hacía? Él no admitía que Cristo era verdaderamente Dios. Él admitía que Cristo era una criatura maravillosa, que era un ser creado por Dios, es decir, una criatura de Dios. Para Arrio, el Hijo de Dios no es eterno como Dios. Para Arrio, Cristo no es eterno como el Padre. Para Arrio, Cristo empezó a existir en el tiempo, y una frase muy conocida por Arrio era que en una época estaba solo, Dios dice, nadie más con él. Y después Dios creó el universo, y entre lo que fue creado por Dios, las criaturas y todas las cosas, creó a Cristo. Entonces, Cristo sería una creación de Dios. Por supuesto, nosotros que repetimos el credo en la Santa Misa, ya nos damos cuenta que el lenguaje de Arrio es un lenguaje raro. Y no solamente es un lenguaje raro, sino que es un lenguaje equivocado. Porque, ¿qué decimos nosotros en el credo? Que creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y decimos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. En cambio, para Arrio, Cristo no era Dios. Cristo había sido creado. Y al negar la divinidad de Cristo, entonces niega también la encarnación de Cristo. Porque, por supuesto, el dogma de la encarnación dice que uno que era Dios verdaderamente se ha hecho uno de nosotros. Si yo niego entonces que Cristo es Dios, niego la encarnación. Entonces, para Arrio no hay encarnación. Se niega el misterio de la encarnación. Y es muy hermoso, hermanos, recordar estos datos históricos, porque la fiesta que estamos celebrando, esta octava de Navidad que hoy está terminando, tiene esos dos misterios que debemos refrescarlos. Seguramente muchos lo saben, lo conocen, pero necesitamos refrescarlos y enterarnos de que hay todavía muchos seguidores en nuestro tiempo de Arrio. Cuenta la historia que quiso arrepentirse al final de su vida. Él quería volver a la iglesia, había separado de la iglesia, excomulgado. Él tenía incluso un día para regresar a la iglesia. Se había fijado una fecha para hacerlo oficial y públicamente. Pero las cosas se complicaron para Arrio. La religión se revolvió con la política. Había conflictos de poder en ese tiempo y parece que algunos de los mismos seguidores de Arrio no querían que él volviera a la iglesia católica. Y la historia es triste. Arrio fue asesinado el día anterior en el que iba a volver a la iglesia católica. Pues Dios en su misericordia seguro lo recibiría, porque tenía ya esa intención en el corazón. Pues este es el caso de una persona que niega lo que estamos celebrando nosotros en el tiempo de Navidad, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios. Todos los que niegan que Cristo es verdadero Dios están negando la encarnación, porque la encarnación es que Dios se ha hecho uno como nosotros. Fíjense, muchos en nuestros tiempos también niegan la divinidad de Dios. ¿Y cómo pueden negar la divinidad de Dios? Podrán preguntarse ustedes. Bueno, cuidado, cuando solo ven en Jesús un personaje interesante, cuando solo ven en Jesús un buen pensador, un filósofo, un líder político, un líder social, un reformador moral, un poeta que tenía un lenguaje maravilloso. Si solamente piensan en el Cristo hombre de esa manera, entonces estarían cometiendo el mismo error que Arrio. Pues bien,
Hay otro que también negó la encarnación. Y este personaje se llama Nestorio. Resulta que Nestorio no solamente fue un presbítero, Nestorio fue obispo de la ciudad de Constantinopla, llamada en honor del emperador Constantino. Resulta que en la catedral donde Nestorio era obispo, donde tenía su sede, estaba predicando un sacerdote. Él estaba ahí, pero no estaba predicando. Nestorio estaba participando de la celebración, pero no predicó él, sino el sacerdote. Y el sacerdote dijo lo siguiente a la gente que estaba reunida: hermanos, no digan que María es la Madre de Dios, digan mejor que María es la Madre de Cristo. Así predicó ese sacerdote. Y siguió diciendo otras cosas, como las que dicen nuestros hermanos separados. Y la gente que asistió a esa predicación, pues inmediatamente se exasperó, porque lo que estaba diciendo, dicho en griego, este sacerdote era: no es, o no la llamen Teotocos, sino llámenla Cristotocos, porque Teotocos quiere decir la que ha dado a luz a Dios, la que ha parido a Dios. Y la gente que estaba ahí en la catedral quedó descontenta. La gente dijo que esa no era la manera de hablar sobre la Virgen. La gente, por el sensus fidei, que es el sentido de la fe, sintió que había algo raro en el sermón del sacerdote. Fíjense cómo el Espíritu Santo actúa en ustedes. Eso se llama el sensus fidei, el sentido de la fe. Así también el Espíritu Santo debe actuar en la predicación de los sacerdotes. Pero el Espíritu Santo no solo lo tienen los sacerdotes, también el pueblo sencillo tiene esa acción del Espíritu. Y fue el pueblo el que dijo: hay que hablar con el obispo para hablar de esto. Pero se llevaron una gran sorpresa. El obispo, en vez de dar la razón al pueblo fiel y corregir al sacerdote que había predicado así, el obispo más bien se puso al lado de las palabras del sacerdote. Y Nestorio, el obispo, se encerró en su enseñanza. Nestorio no solamente aprobó ese sermón, sino que él mismo empezó a predicar lo mismo, pero los fieles seguían resistiendo. El descontento fue muy grande y entonces Nestorio empezó a hacer sus explicaciones. Veamos lo que dijo. Uno es el Hijo de Dios, que es eterno como el Padre, y otro es el Hijo de María, el que nació de las entrañas de María. Entonces resulta que para el obispo Nestorio había dos Cristos. Tremendo enredo para la pobre gente. Para Nestorio, el Hijo de Dios era un ser completamente espiritual, mientras que el Hijo de María sí es como nosotros. Nestorio decía, además, que estos dos actuaban juntos, se acompañaban juntos, de manera que el que había padecido en la cruz era el Hijo de María, pero que el Hijo de Dios no podía padecer porque Dios no puede padecer. Y se armó una discusión terrible. Nestorio negaba la encarnación, porque fíjense, Nestorio nos habla aquí de dos Cristos, mientras que el misterio de la encarnación es que hay un Cristo, que hay una persona divina, Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre. Esa es la única persona de Jesucristo. Nestorio negaba la encarnación. ¿Qué se hizo entonces? Las iglesias se enteraron, otros obispos, y convocaron a un concilio
¿Qué es un concilio? Ya ustedes lo saben, una reunión de muchos obispos de todas partes del mundo. Y en ese concilio, estamos hablando del año 430, se realizó en la ciudad de Éfeso. Ahí se definió, bajo el liderazgo de un santo muy grande llamado Cirilo de Alejandría, se definió, repito, que el Hijo de María es Dios como el Padre, y por eso María puede ser llamada la Madre de Dios. Y apenas se declaró eso, en la primera sesión, en la primera noche del concilio, la gente, movida por un amor sublime, cuenta la historia, en un arrebato de gozo, salieron con antorchas por las calles, caminando y cantándole a María la Theotokos, la Madre de Dios, que es lo mismo que nosotros decimos en el Santo Rosario. Recuerden que nosotros en el Rosario decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Allí, cada vez que nosotros rezamos el Ave María, estamos recordando ese concilio de Éfeso que se celebró en el año 430. Pocos años después, llegó a la sede de Pedro, obispo de Roma y papa, San León Magno. Él participó por un escrito en otro concilio, el concilio de Calcedonia, en el año 451. Ese escrito de San León Magno, algunos dicen que después de la Biblia es uno de los más importantes en el mundo entero. Este escrito se llama la Carta a Flaviano. Flaviano estaba de obispo en Constantinopla. Entonces el Papa, obispo de Roma, le escribió al obispo de Constantinopla, Flaviano. Ese libro, hermanos, ustedes lo pueden leer y búsquenlo en internet. Es un documento que está ahí gratuito, la Carta a Flaviano. También se conoce en latín como Tomus ad Flavianum. En esa carta está resumida nuestra fe católica, tal como la profesó el concilio de Calcedonia, como la proclamó el sucesor de Pedro, que en ese momento era San León Magno. Estamos hablando aquí del siglo V, es decir, hace 16 siglos. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Difíciles. Tiempos en que la fe se vio atacada por herejías muy grandes, especialmente en el siglo IV por Arrio, que negaba la divinidad de Cristo, y en el siglo V por Nestorio, que negaba que el Hijo de María fuera verdaderamente Dios. Pero de esos ataques a la fe nos salvó la fuerza del Espíritu Santo, el coraje de los obispos fieles al testimonio de los apóstoles y la voz del sucesor de Pedro, especialmente a través de San León Magno. Magno quiere decir grande, San León el Grande. Ese es el obispo de Roma, que de una manera más clara, de una forma tan precisa, declaró la misma fe que ustedes y yo tenemos, la fe que renovamos, que recitamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Con estas explicaciones, mis hermanos, nos damos cuenta de dos cosas. Primera, que el misterio fundamental que sirve de pilar a todo lo que digamos de Cristo es la encarnación. Una sola persona hay en Cristo. Esa persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es eterno como el Padre, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Así lo dijo el concilio primero de Constantinopla. Y así lo repetimos nosotros. ¿Cómo se llama el credo largo? El credo pequeño se llama
credo apostólico. Y el credo largo, credo niceno-constantinopolitano, es decir, que es producto de dos concilios, el de Nicea y el de Constantinopla. Y fíjense que los artículos de fe que están en el credo, que recitamos dentro de un rato, lo vamos a recitar, son fruto precisamente de la reflexión en el Espíritu Santo de aquellos obispos hace muchísimos siglos y todavía siguen vigentes. Qué hermosa la iglesia que nos regala ese testimonio de la fe de nuestros antepasados cristianos. Pues allí está el hermosísimo dogma de la encarnación, que es una gran noticia, que es una bella noticia para todos los que tenemos fe en Jesús, porque admitir la encarnación, mis hermanos, es admitir que Dios nos amó sobre toda medida, es admitir que hemos sido infinitamente importantes para Él, como decimos en la Semana Santa. Cuando se canta el pregón pascual, allí le decimos con lágrimas de gratitud a Dios nuestro Padre: para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. El esclavo es el ser humano, ustedes y yo. Para rescatarnos a nosotros, Dios Padre entregó a su propio Hijo. Y aquí viene la frase de San Pablo: aquel que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Tengamos esa fe grande, mis hermanos, por el misterio de la Navidad, por la hermosura de la encarnación, por la grandeza del amor divino. Tengamos esa fe grande. Todo lo puedo esperar del Dios que me ha amado sin medida, hasta entregarse a sí mismo para que yo fuera salvo. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda, hermanos, cuidado con perder la fe. Cuidado por dejarte llevar por el arrianismo o el nestorianismo de antes o de ahora. Porque esas herejías, aunque son antiguas, renacen una y otra vez. Y hay que tener cuidado con no perderse cayendo en una de ellas. Hay que tener cuidado, porque esas herejías son como la mala hierba, renacen todos los años. Los que niegan la divinidad de Cristo, los que niegan que Cristo sea verdaderamente uno, esos renacen una y otra vez. Y nosotros mismos podemos estar tentados de confundirnos o incluso de decir lo que no es correcto. ¿Qué remedio hay, hermanos, entonces, para conservarse en la fe? Formarse en la fe. ¿Y cómo se forma uno en la fe? Pues leyendo y amando la Sagrada Escritura, así como la entiende la Iglesia Católica. Leyendo, amando y estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, haciendo apostolado parroquial, misión. El Papa San Juan Pablo II decía: el que evangeliza, se evangeliza. Cuando tengas una duda sobre tu fe, ve al Catecismo de la Iglesia Católica. No puede faltar un ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica en un hogar católico. Conozcamos nuestra fe, defendámosla, no la vendamos por un plato de lentejas. Y en tercer lugar, para conservar nuestra fe, necesitamos la oración. Hoy no saldremos a caminar. Y viéndolo desde el punto de vista de la fe, ¿qué quiere decir? Dios quiere que no caminemos, pero quiere que doblemos las rodillas, que oremos, que hagamos adoración eucarística. Acostumbrémonos a hacer adoración eucarística. Acostumbrémonos a doblar rodillas, porque muchos de los que caminan por las calles siguiendo procesiones son incapaces de doblar rodillas. Y de esta manera son como Arrio y Nestorio. Están negando la divinidad de Cristo, porque lo siguen en la calle, pero se olvidan de que aquí está todos los días en nuestra capilla de oración esperándonos. Acostumbrémonos
a hacer adoración eucarística. Acostumbrémonos también a decir el credo. El credo es, ya lo hemos visto, de las mejores oraciones. Acostumbrémonos a orar unos por otros diciendo el credo. Este año voy a hacer el propósito de añadir en el rosario que recemos todos los días el credo, porque el credo nos mantiene en la verdad. El credo te mantiene en la columna firme de la fe. El credo no te deja perder. El credo hay que decirlo, sea la versión corta, el credo apostólico, o sea la versión larga, el credo niceno-constantinopolitano. Hay que decirlo y pedirle a Dios que nos guarde en la santa fe católica hasta el último día de nuestra vida. Que esa fe maravillosa, mis hermanos, la fe en la encarnación, la fe en la salvación que nos ha venido por Cristo, permanezca siempre en nuestros corazones durante este año, que sea ese el recuerdo perdurable de esta hermosa Navidad. Que así sea. Pongámonos ahora, hermanos, en pie. Digamos todos, pensando en aquellos grandes hombres que hicieron posible este credo, cada artículo de la fe defendido hasta con la propia sangre, digámoslo con el amor con que ellos lo construyeron. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con el alma llena de alegría por la maternidad divina de la Virgen María, dirijamos al Padre que la ha asociado al misterio de la redención nuestra oración filial y confiada, diciendo: escúchanos, Padre, por intercesión de María. Por el Papa, por nuestro obispo, por todos los pastores de la Iglesia, para que sean incansables mensajeros de la verdad y testigos de la paz, al servicio del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, por intercesión de María. Por todos los que tienen particulares responsabilidades políticas, educativas y sociales, para que sepan proyectar y construir la verdadera paz, que nunca se desanimen, que curen heridas y que protejan y promuevan la vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, por intercesión de María. Por las familias, para que realicen dentro de sí el modelo de humanidad reconciliada en el amor e irradien en su entorno el Evangelio de la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, por intercesión de María. Por las víctimas de la violencia, por los perseguidos, por los marginados, los oprimidos, para que se les reconozcan sus derechos de hombres libres y se respete en ellos la imagen del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros.
Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, por intercesión de María. Por todos nosotros, para que sepamos experimentar la paz en la casa, en la escuela, en el trabajo y en todos los campos de convivencia humana, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, por intercesión de María. Pidamos por la paz en el mundo, en esta Jornada Mundial de la Paz. Ustedes en su hojita dominical tienen el mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de la Paz del año 2023. Lo pueden leer tranquilamente en sus hogares, pues para que este mensaje del Papa sea una llamada firme a todos los que dirigen los destinos de las naciones, para que busquen la justicia, la reconciliación y la concordia. Oremos. Escúchanos, Padre, por intercesión de María. Oh Padre, principio y fin de todas las cosas, recibe por medio de María, Virgen y Madre, la oración confiada de tu pueblo. Haznos crecer con la fuerza de tu Espíritu hasta la plenitud de la vida en Cristo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Siéntese, por favor, hermano. Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar. Solo el trigo que muere sirve para tu altar. Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar. Solo el trigo que muere sirve para tu altar.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar lleno de gozo la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sócrates René y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de los José Joaquín Ibarra Padilla, Rigoberto Somarriba Telles, Socorro del Carmen Pineda Montanares, Samuel Jerez, Miguel Shelevi, José Aníbal Palma Celis, profesora Zoila Rosa Navarro Ulloa, Gladys Palma Telles, Eduardo Sánchez, María Guillermina Sánchez, María Eugenia Sánchez, Madre María Auxiliadora Gómez, Rosita Meléndez de Gallo, Fernando y Gloria Ramos, Leonel Lola Avendaño, Andreita de la Concepción Meléndez de Mejía, Juan Carlos Mejía Meléndez, señora Noyita Mayorga, señor Francisco Valdizón, Karen Mejía, Roger López Sáenz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La paz, hermano. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Les diste, Señor, pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este santo sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, danos sacerdotes santos según tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, Inmaculado corazón de María. Dios te salve, Reina y Madre. De misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra. Vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos. Los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos. Gimiendo, llorando. En este valle de lágrimas. Ea pues
Señora. Abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos. Vuelve a nosotros esos tus ojos. Misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente. Oh, piadosa. Oh, dulce Virgen María. Ruega, Señora, por nos. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. María y José. Podéis iros en paz. Feliz año nuevo a todos. ¿Quién causa tanta alegría? ¡Que viva la concepción de María! María de Nicaragua. María de Nicaragua. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y que viva la patrona de los nicaragüenses. ¡Que viva!